y creo que es la única, o sea, creo que es el único camino que podemos seguir y lo que podemos sacar de esta relación de Heathcliff y Catherine son advertencias de lo que no hacer en una relación romántica. Muy buenas, bienvenidos una vez más al canal. A que no adivinéis de qué os voy a hablar hoy. Bueno, a ver, si habéis leído el título, sorpresa no es, pero vengo a hablaros de mi reciente obsesión. Estoy muy obsesionada con esta historia, con Cumbres Borrascosas. Os hice la reseña hace bien poquito, pero es verdad que me he quedado con ganas de hablar de hablar más de la novela, de profundizar un poco más. Yo creo que el vídeo anterior no fue suficiente y me quedé con muchas cosas en el tintero. Y creo que, bueno, pues voy a empezar a hacer una serie de vídeos a lo largo del tiempo. No va a ser todo mi canal no se va a convertir en Cumbres Borrascosas, ya os lo digo. Pero sí tenía muchas ganas de hablaros de los personajes de la novela porque creo que en una reseña como la del otro vídeo me quedé un poco corta. O sea, se puede hablar muchísimo más de estos personajes y lo puedo relacionar mucho más con lo que yo sentía al leerlo, que es, para mí, cada personaje como que representa una emoción distinta. Y es una de las cosas que más me fascinó del libro, la verdad. Que aunque los personajes son en general muy grises, tienen sentimientos de diversos tipos, según iba yo leyendo la novela, sí que iba relacionándolos con X sentimientos, X emociones. O sea, cada personaje me despertaba en mí o me hacía pensar todo el rato que, pues eso, que estaban relacionados con una emoción concreta. Por ejemplo, voy a empezar por el clarísimo personaje principal que es Heathcliff. Eh, Heathcliff es la venganza. O sea, para mí, yo cuando estaba leyendo el libro, Heathcliff era todo el rato la venganza. Su personalidad se basa en este sentimiento. Todo lo que él quiere hacer en la novela está basado en vengarse y en el resentimiento y, y un poco pues en intentar devolver todo el daño que le han hecho. Porque es verdad, yo he leído muchos análisis, he visto muchos vídeos de reseñas en las que concuerdo muchísimo con la gente que dice que Heathcliff no es así desde el principio y que todo esto es fruto del rechazo que recibe constantemente desde que Heathcliff forma parte de la familia Earnshaw. Que, bueno, pues el libro comienza con el patriarca, ahora mismo no recuerdo el nombre, de esta familia, de la familia Earnshaw, que bueno, pues se lo encuentra en la calle y decide llevárselo a casa, porque, ¿por qué no? Y desde el principio vemos que los dos hermanos, Catherine ay, no me acuerdo el nombre. Pero los dos hermanos Henshaw se están metiendo constantemente con él. Están provocándole, están rechazándole, están haciéndole ver todo el rato que no es de la familia, no es como ellos y es pues básicamente un ser inferior, ¿no? Y obviamente pues Heathcliff crece con este rechazo continuado. Es extraño que su personalidad sea o se base en la venganza, no es extraño, pero tampoco es justificable para todo lo que hace a lo largo de la novela. Entonces, bueno, pues eso es un poco en lo que yo discrepo, porque hay gente que lo minimiza o lo justifica o como que, bueno, sí, minimizar es un verbo que está bien usado, que como que no lo ponen como un personaje negativo, lo romantizan muchísimo porque como es que le han rechazado toda la vida, ya pues Catherine se merece ese trato y yo personalmente no estoy de acuerdo. Hablando de Catherine, pues Catherine Henshaw, para mí Catherine Henshaw es la personificación absoluta del orgullo, del egoísmo, del yo. Es un personaje, es que iba a decir una persona, es un personaje que todo lo que hace lo basa en no perder su estatus, en estar siempre en ese estatus de comodidad, de dinero, en fin, señora de una casa, estabilidad económica y, bueno, pues ser alguien, ¿no? En esa sociedad. Y mm, no no lo aparta por nada del mundo, o sea, no pone nada por encima de eso. Todo lo que ella quiere conseguir es
seguir perteneciendo al estatus al que pertenece. Esto hace que manche todas sus relaciones, salvo las que le convienen, como casarse con Edgar. Pero claro, esto fomenta muchísimo que esté rechazando continuamente a Heathcliff. Podemos estar de acuerdo en que el momento de mayor rechazo es cuando está hablando con Nelly y le dice que cómo se va a casar con Heathcliff porque eso supondría echar todo por la borda, perdón, y, y bajar escalafones en ese estatus que tiene, porque Heathcliff no es alguien que le pueda ofrecer ese estatus y seguir perteneciendo pues a la clase alta, ¿no?, de la sociedad. Y también podemos estar de acuerdo en que ella no sabe que Heathcliff está presente, pero creo que es un momento de inflexión en la novela en la que Heathcliff se da cuenta de que nunca va a poder darle a su amada lo que ella quiere y Catherine verbaliza que para ella Heathcliff nunca va a ser suficiente. Entonces, para mí ese es el culmen de orgullo de Catherine. Es donde más se representa lo mezquina que es, porque al final pues se está haciendo daño a la persona que más quiere, se supone, simplemente por mantener una comodidad. Esto nos lleva a un personaje que os he hablado de ella porque todo esto se lo confiesa Catherine a Nelly Dean, que es la narradora de la novela. No podemos olvidar nunca que el foco de la narración es bajo un punto de vista absolutamente subjetivo. Y para mí Nelly Dean es el juicio, es no la envidia, pero un poco sí, porque al final, bueno, pues ella es como la ama de llaves de una casa señorial. Ella es esa persona que nunca va a llegar a estar por encima de nada, pero está rodeada de toda esa opulencia y nunca va a poder formar parte de esa escala social, de ese estatus social. Entonces yo sí creo que cuando nos narra determinadas cosas, sobre todo de Catherine, sí lo hace desde el punto de vista de la... O sea, desde el punto de vista no, desde el sentimiento de la envidia, desde el sentimiento de la inquina. Para mí es una persona que juzga demasiado a Catherine Henshaw y la juzga muy duramente. Y es algo que me hace preguntarme constantemente, leyendo la novela, si de verdad Catherine era tan mala o tan orgullosa o tan mezquina, o simplemente es este sentimiento de Nelly hacia ella y hacia no poder ser como ella que la retrata así, ¿no? Así de malvada. Luego tenemos al personaje de Edgar, que también lo he mencionado, que es con quien se casa Catherine, que Edgar yo creo que es uno de los pocos personajes que a lo mejor tiene algo más positivo, pero igualmente siempre lo hace desde una perspectiva negativa, de sentirse inferior a lo mejor, de más bien, o sea, para mí Edgar Linton es el control, es controlarlo todo para que a él no se le escape nada de su preciado entorno. Él busca pues una mujer bonita y busca pues seguir siendo el señor de la casa de la granja de los tordos. Busca pues eso, no mover su estatus, busca su estabilidad absoluta, pero todo esto lo hace bajo el control a veces extremo porque con su hija también se porta de manera muy rígida en algunos aspectos. Y es eso, simplemente no es que trate a los demás como si fueran sus marionetas, pero sí deja muy claro que su punto de vista es como el más sensato. Entonces yo creo que Edgar Linton encaja perfectamente con este sentimiento. No es un sentimiento, ¿no? Es una forma de ser. Es tan controlado, tan estricto. Es muy estricto. No es malvado, porque es una persona, yo creo que es un personaje bastante benevolente por norma general, salvo con Heathcliff, que le tiene una ojeriza que no puede con él. Y un poco más adelante con el hijo de Heathcliff, pero porque es el hijo de Heathcliff, no es por otra cosa. Luego tenemos a un personaje que aparece poco, no se le da una importancia demasiado relevante, no es un personaje principal ni mucho menos,
y a mí me da muchísima pena, vamos a decirlo así. Es Isabella Linton, que es la hermana de Edgar. Isabella es la que representa un poco la ilusión, el romance idealizado, no sé cómo decirlo, el romanticismo ingenuo. Es una muchacha muy jovencita que enseguida se enamora de Heathcliff cuando Catherine está ligoteando con Edgar. Y ella se enamora perdidamente de Heathcliff y lo tiene en un pedestal, lo tiene muy idealizado. Yo creo que es un reflejo, o sea, ver el personaje de Isabela y de todo lo que sucede con ella es darte cuenta de lo negativo que es idealizar a alguien y tenerle como, pues eso, como un dios, ¿no? Porque no te das cuenta nunca de lo negativo hasta que te estalla en la cara. Y, y en el fondo a mí sí que me dio un poco de pena porque Heathcliff simplemente lo utiliza para dar celos a Catherine. No tiene nunca una intención sana con Isabela, simplemente es pues darle celos a su verdadero amor y usarla básicamente. No hay otra. Y es verdad que a mí, por ejemplo, a mí por lo menos, el personaje de Isabela es un personaje que sin caerte bien ni mal, pero te deja ese sabor agridulce de decir, amiga, date cuenta". Luego, y ya estoy acabando, me quedan un par de personajes nada más. Pero es que necesitaba hacer esto. Necesitaba hablar de estos personajes más en profundidad. Tenemos el personaje de. Ya los dos personajes que son como la nueva generación, que son Cathy Linton, que es la hija de Edgar y de Catherine Earnshaw, y Hareton, que es el sobrino de Catherine Earnshaw. Es un personaje pues, que ha crecido en Cumbres, Borrascosas. Y bueno, de él voy a hablar el último porque creo que va a ser un cierre bastante acertado para todo esto que os estoy hablando de los personajes, de los sentimientos, etc. Me voy a centrar en Cathy Linton, que para mí, o sea, para mí estos dos personajes son los que no relaciono tan clarísimamente con un solo sentimiento, una sola emoción, porque empiezan de una forma y acaban de otra. Y yo creo que esto también es lo que los hace un poco más humanos y esperanzadores. Cuando conocemos a Cathy Linton, parece que va a ser de tal palo tal astilla, y yo al menos le tenía un poco de tirria porque era una niña muy mimada, muy repelente, todo el rato. Es una niña muy mandona, muy como que todo tenía que ser como ella decía y bueno, y empieza pues siendo muy caprichosa. Pero luego es verdad que a medida que va pasándolo mal por culpa de Heathcliff y pasándolo mal por culpa del hijo de Heathcliff, vemos cómo se va redimiendo un poco, sobre todo porque su relación con Hareton, aunque empieza bastante mal, en ella vemos un cambio de comportamiento en el que yo al menos veo un rayito de esperanza que me hace pensar que va a romper como con esa maldición de todo venganza, todo negativo y ese bucle de, pues sí, de negatividad que arrastran desde que Heathcliff y Catherine estaban ahí en un que sí que no, que sí que no. Y yo creo que el cambio de comportamiento que tiene Cathy con Hareton es el que redime un poco esta historia que viene siendo tan turbia. Mm, y bueno, pues yo lo agradecí bastante. Y luego tenemos a Hareton, que también es un personaje que no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro porque vemos que es muy huraño, vemos al final ha crecido con Heathcliff y con otros personajes que no le han dado luz, no le han dado una visión optimista de la vida, entonces lo vemos como muy gruñón, muy huraño, muy callado todo el rato y como muy brutote. Que es lo que hace que el primer acercamiento de Cathy y Hareton sea como que ella le repele porque lo ve como un tonto. Y él intenta tener estos acercamientos con ella, pero como ella le rechaza constantemente, pues él decide pasar y y no intentarlo más, no intentar como establecer una relación buena con su prima. Luego, si vemos ese cambio,
en el que ella empieza a acercarse a él, empieza como a intentar, pues eso, enseñarle a leer o enseñarle a ser más civilizado, y él no la rechaza. Y yo aquí, en este no rechazo, porque bien podría haber dicho que te peten, por todo lo mal que lo había hecho pasar, igual que Catherine Ershow al principio de la novela rechazaba todo el rato y le hacía pasar tan mal a Heathcliff. Yo veo que Hareton ahí rompe ese patrón y dice, y al aceptar ese acercamiento de Catherine Linton, es este acercamiento entre los dos, esta cosa de ella de decir voy a intentar acercarme de nuevo a mi primo y él no rechazarla y no dejarse llevar por su orgullo. Aquí es donde yo veo que abre un poco Emily Bronte esa ventanita a la redención de todos estos personajes, a la redención de una nueva relación estable, de una relación bonita y sana entre ellos. Y yo creo que, nada, me deja un poco en el tintero a Heathcliff Linton, que es el hijo de Heathcliff e Isabella, que es un niño bastante enfermizo. O sea, él llega a casa, a la granja de los tordos, y empieza a llevarse como muy bien con Cathy. De hecho, Heathcliff dice que se unan en matrimonio en estas cosas. El problema está en que Heathcliff se lo quiere llevar a Cumbres porque es su hijo. Y desde que Heathcliff Linton, el hijo, mete un pie en la casa de Cumbres, es como que todo su carácter empieza a cambiar muchísimo, a ser súper agrio. Aparte, he dicho ya, es muy enfermizo. Y es un personaje que empezó muy bien y acabó muy mal. Justo al contrario que Cathy, que empezó muy mal y acabó bien. Pues yo creo que Heathcliff Linton tiene un poco este cambio, ¿no? O sea, es lo contrario de Cathy. Y ya está, y esto es lo que quería yo analizar un poquito más de los personajes de Cumbres. A mí me parece una novela que sigue teniendo muchísimas capas, y me parece que una de las cosas que la hace funcionar como novela hoy en día es precisamente toda la humanidad que encierran sus personajes, porque son personajes que podemos ver su carácter, podemos ver que son muy humanos, muy grises, y dan, o sea, son sentimientos que seguimos teniendo hoy a la orden del día. Entonces yo creo que sigue funcionando como novela por eso. Y hacer este tipo de reflexiones sobre estos personajes nos puede ayudar a no romantizar esta relación. Yo creo que la última película que se ha hecho y las anteriores adaptaciones tampoco han ayudado demasiado. Pero la última película que se ha hecho romantizando a Heathcliff, yo creo que es lo peor que le ha podido pasar a esta novela, porque no podemos romantizar una relación como la que tienen Heathcliff y Catherine. O sea, es una relación absolutamente tóxica y negativa. Y creo que es la única, o sea, creo que es el único camino que podemos seguir, y lo que podemos sacar de esta relación de Heathcliff y Catherine son advertencias de lo que no hacer en una relación romántica. No puedes controlar a una persona, tú no puedes poner tu orgullo y tu comodidad por encima de si quieres o no quieres a alguien. Yo aquí lo veo todo mal, entonces por eso en el anterior vídeo yo empecé diciendo que o sea, Cumbres Borrascosas es un manual de lo que no hacer cuando te enamoras de alguien. Tú coges este libro y haces totalmente lo contrario a lo que hacen Catherine y Heathcliff. Y ya te digo yo que te va a ir bastante mejor que a ellos. Y poco más os puedo decir. Si me queréis decir o sea, no con qué personaje os identificáis más, porque espero y deseo que no os identifiquéis con ninguno, porque en esta novela pesan mucho las emociones negativas. Pesa mucho lo más oscuro del ser humano. Entonces, no tanto con cuál os identificáis, sino qué personaje os parece que aporta más o que es más complejo, o no sé, si me queréis decir en comentarios, pues yo encantadísima de la vida. Y sin más, pues la semana que viene os traigo otro vídeo completamente distinto que no tiene nada que ver con Cumbres. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.